Muy bien, bienvenidos a al tercer video de la clase. Y habíamos concluido en el anterior video de que el diagrama de recorrido de la planta se realiza sobre la base del layout. Y estas flechitas que se incorporan por donde se mueve la información o el material o el producto terminado. Y nos da ya una imagen mucho más concreta de cómo se mueve, ¿no? Aquí ya con las flechitas ya esto se vuelve dinámico. Y lo mismo va a ocurrir en nuestra granja de servidores, ¿no? Porque van a entrar seguramente por un lado, van a tener firewalls, van a tener servidores espejo, van a tener áreas de almacenamiento masivo, histórico, etcétera. Y cómo se va a mover la información, cuáles son los controles. Y podemos utilizar este diagrama también de recorrido. Atención, no existe, y quiero comentarles así con la mayor franqueza, no existe nada escrito sobre la normalización de estos diagramas. Por eso son diagramas, ¿no? Por eso son diagramas. Entonces, más que todo es el ingenio del analista de proyectos. Es el ingenio, o sea, hacerlo más bonito, hacerlo comprensible para las personas que tengan que realizar la evaluación del proyecto en sí. Bien, así como les había indicado de que aquí están, por ejemplo, este tanque, vamos a ver aquí, este tanque, por decirlo, ¿no? Es un tanque. O sea, ¿cómo tenemos que llegar hasta la definición, ¿sí? De cómo, de este diseño? Aquí, claro, les estoy mostrando el diseño porque esto yo lo hice porque trabajé en el diseño, en el proyecto de la planta lechera de la ciudad de Tupiza, ¿sí? Que por una serie de condiciones que ya son de orden público, ¿para qué voy a comentarles? Voy a hacer alimentar más al fuego nada más. No se pudo hacer por el asunto del Fondioc. Justamente cuando empezaron los problemas, ahí se presentó el proyecto, ya nos quisieron financiar, han habido auditorías, gente que ha muerto en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Porque qué pena que haya ocurrido esto, pero sí fue. Pero fíjense, podemos llegar hasta el nivel del diseño en detalle, como es en este caso, que necesariamente tiene que haber. ¿Para qué? Porque tenemos que mandar estos diseños que les estoy mostrando a las plantas, a las metalmecánicas que hacen equipo para alimentos, ¿sí? De acero inoxidable, inclusive ahí dice, tiene que ser el acero inoxidable inox 340, etcétera, que es para alimentación, etcétera. Y fíjense acá, esta parte de ustedes les va a interesar, ¿sí? Porque fíjense, este es un tanque. Este es un tanque para la homogenización, ¿sí? Aquí, fíjense, hay una... Pero esto ya no es de la leche. Esto es de la miel. Perdón, he cambiado para dar los ejemplos. La miel en el proyecto de la Catedral de la Miel Latinoamericana que se construyó en Samosabeti, en el municipio de, ¿cómo se llama? El famoso pueblito en Cochabamba, que está al lado del camino, Vallehermoso, ¿cómo es? Enseguida me acuerdo de un lapsus, Villa Tunari, ¿sí? En Villa Tunari, eh, unos 10 a 15 kilómetros un poquito más adentro, hacia el norte, se encuentra Samosabeti, donde se ha construido un complejo mielífero, ¿sí? De instrucción, de educación, de salas de conferencia. Más o menos se han gastado $6 millones en su construcción, ¿sí? Y dentro de una de las actividades de este centro apícola, que es la catedral, es decir, es un centro grande que se ha construido, sí, se han tenido que diseñar estos sistemas. Es un sistema doble chaqueta. Y aquí entran ustedes, miren, dice aquí 7, vamos a ver, controlador PLC de cierre y apertura de válvulas de agua caliente y fría. Aquí está, miren. 9 dice, válvula automática de cierre y apertura de agua caliente en la salida de la chaqueta. Aquí está, a la salida de la chaqueta. Y seguramente aquí está otra, la entrada. Este es el 8. Válvula automática de cierre y apertura del agua caliente.
Entonces, ¿qué significa esto? Que entra por acá agua caliente, aquí no entra vapor, aquí entra agua caliente. ¿Por qué? Porque la miel no puede elevarse más allá de los 45 grados centígrados, que es el límite, porque si no empieza la formación del desoxi, uy, ya me he olvidado el nombrecito, miren, con ya los años que han pasado, es una toxina, ¿sí? Que cuando se eleva demasiado la temperatura de la miel, empieza a generarse. Las mieles tampoco no se pueden dejar en la cocina, en la cocina por 2 años, ¿no? Y querer volver a... No, no, ya están con toxinas y eso es tremendamente malo. Entonces, la miel más o menos 1 año puede durar en un recipiente bien tapadito, etcétera, para el consumo humano. Pasa el año, entonces ya ha habido incremento de esa toxina que les estoy comentando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, ahí está. Pero estos son los diseños, ¿no? Fíjense, está diseñado en forma de cónica, aquí la base es cónica, aquí hay una válvula de escape y aquí hay otra válvula que va a... estas son bombas de impulsión para viscosos, para líquidos viscosos. La miel es un líquido viscoso, por lo tanto se tiene que bombear cuando se eleva la temperatura. ¿Cómo se eleva la temperatura de la cantidad de miel que está acá? Que son 2 cubos, justamente haciendo pasar agua caliente para calentar el recipiente. Ahora, esos datos de qué cantidad se tiene que transferir, etcétera, está en el proyecto. Son la parte de esta parte técnica. Este es otro diagrama de elevación de ese tanque que habíamos visto. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 tanques del mismo tipo. Aquí está pasando la electricidad, vamos a ver, entra 380 voltios, lo que significa que es trifásico para el accionamiento de los motores que están aquí encima, ¿sí? Para homogenizar la miel, porque las mieles vienen en diferente lugar, entonces hay que mezclarlas, ¿no? Aquí está tubería de acero, aquí está su carimbo, así se llama el carimbo, y tiene que mostrar. Pero pueden haber más diagramas aún, como por ejemplo este es el diagrama de distribución hidráulica de la planta de Tupiza. Esta es para la producción de leche. Entonces, acá, ¿sí? Si ustedes tienen un poco de cuidado aquí en el fondo, ¿sí? Aquí está el área de servicios. Aquí está el caldero, ¿sí? Aquí están es el tanque de enfriador, aquí está el transformador eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y de acá, aquí está la simbología en este carimbo, muy pequeñito, porque realmente he tenido que hacer un poco pequeño esto porque es un plano grande. Entonces no entraba acá, ¿no? Entonces ustedes que hacer una fotografía para colocar acá. Bueno, en realidad es más que fotografía, esto está en AutoCAD, ¿no? Por eso en AutoCAD, está diseñado en AutoCAD y aquí están todas las líneas de tubería que salen a partir del área de servicios. Acá, ¿sí? Vamos a ver, dice agua caliente. El agua caliente es la línea roja, pero entrecortada, ¿sí? Entonces, sale de acá, ¿sí? Está saliendo de acá la línea de agua caliente. ¿Y dónde va la línea de agua caliente? La línea de agua caliente va a varios lugares, pero preferentemente está entrando a... Vamos a ver dónde está el agua caliente, se me ha perdido. Está entrando acá. Sí, está entrando acá Estos son lavatorios, son lavamanos, ¿no? La planta tiene que tener varios lavamanos y está yendo a todos esos lugares, pero también tiene que entrar al pasteurizador, ¿no? ¿Cuál será el pasteurizador? Debe ser este equipito de acá. No le veo más. A ver, veamos otra línea. Esta es la línea azul. Dice que es de la leche. Esta es la leche, cómo se va transportando de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, a través de estos diagramas, estamos especificando todo el movimiento. Esta es la línea hidráulica, ¿no? De línea de vapor. Es la línea naranja entrecortada. Y la línea naranja entrecortada está viniendo acá. Ah, este debe ser este es el pasteurizador, ¿no? Porque aquí también está entrando línea de agua fría, que es el verde. Agua fría, es un verde, pero aquí está tan delgadito que casi ni se nota, ¿no? Entonces aquí está entrando este pasteurizador, este de acá, este equipo, ¿no? Es el pasteurizador. Y de acá, cómo se dirigen las líneas de un lado al otro, de un equipo al otro, esa instalación. Juntamente con estos diagramas que acabamos de analizarlos, ¿sí? Resulta de que tenemos que hacer ahora la descripción y selección
de equipos y maquinaria. Y este es un punto bien importante, les comento, porque a partir de acá, sí, vamos a hacer la descripción. Hemos hecho la descripción del proceso de fabricación del bien o del servicio, ¿cierto? Y para ello hemos utilizado el diagrama de flujo del proceso, el diagrama de proceso, hemos utilizado el layout, el diagrama de recorrido y, y además el diseño de los tanques, de todos los dispositivos que sean necesarios, diseñarlos si el caso mereciera, por supuesto. Ahora, entramos a esta parte que es descripción y selección de equipos y maquinaria. Entonces, ahora tenemos que describir ya los equipos. Durante la descripción del proceso de producción, que les dije que es un lenguaje técnico, científico, que se utiliza para describir qué es lo que tiene que hacerse con datos, a temperatura, todo eso, ahora tenemos que describir a los equipos, ¿sí? Y dice de esto, ¿no? Fíjense acá. Esta labor es de alto conocimiento y trabajo en equipo por parte de los analistas. Un pequeño detalle puede ocasionar graves consecuencias al momento del montaje o en los rendimientos de operación. Acá quiero comentarles algunos aspectos bien interesantes, ¿no? Ese es el grave problema, ¿sí? De que algunas autoridades, ¿sí?, de Estado solamente ordenan nada más. Como tienen pocos conocimientos de la parte técnica, entonces mandar es una orden, dice, ¿no? Pueden ser orden de Calatrava o de lo que sea, pero es una orden y el resto a obedecer. Y si no obedecen, entonces al fusilamiento, al paredón, o definitivamente fuera del país. Y esto ocurrió en Venezuela. El presidente Chávez Frías, antes de que muriera, por supuesto, había contratado, ¿sí?, empresas para que hagan el montaje de ingenios azucareros ya en Venezuela. Es una característica muy especial, muy diferente a la nuestra. Un país rico en petróleo, ¿sí?, y un país que vivía de los bonos y que actualmente vive de los bonos de todos, para que no mueran de hambre, para que tampoco trabajen, ¿no? Las personas, los países donde hay bonos, definitivamente se fomenta, ¿no?, esta situación. El otro día ustedes han visto por televisión, una señorita será de unos 24 años, no le calculo más, dice, ¿qué está esperando? No, estamos esperando que nos paguen los bonos en Argentina, ¿no? Entonces, la gente se ha acostumbrado a los bonos. Y lo mismo ocurrió en Venezuela. Muy poco trabajo, más que todo a la playa, una situación de, como hay bonos, pues el país más rico en petróleo del mundo, entonces vengan los bonos, entonces trabajar, ¿no? ¿Para qué trabajar? Nosotros tenemos la suerte de haber nacido venezolanos y por lo tanto Venezuela nos tiene que mantener a nosotros como los hijos del libertador. Ese tipo de pensamiento aquí no hay, ¿no? Aquí en Bolivia, aquí todo el mundo trabaja y es importante decir que la gente alteña y la gente paseña debe ser la gente más trabajadora del país, al igual que seguramente la cruceña, pero fíjense lo que está ocurriendo en nuestro país. Evidentemente no es en todo, ¿no? Por supuesto que tiene excepciones, pero en la generalidad sí ocurre. Y si alguna persona en ese momento tiene otra idea del asunto, entonces podemos discutir y podemos ver si eso, lo que acabo de decir, es o no realidad. Bueno, en el trasfondo, ¿qué pasó? Entonces contrató el presidente Chávez Frías, contrató dos empresas para hacer el ingenio y el ingenio no podía arrancar. Entonces, al compadre Evo, que me mande su gente, sus técnicos. Y acá fue un amigo, que fue docente también en la UPE hasta el anterior semestre, y ahí fueron a ver y resulta de que eran dos tecnologías diferentes y no podían ensamblar en un proceso. Y por eso no funcionaba, y era un ingenio grande y ya estaban cultivadas las cañas y no funcionaba. Bueno, en fin, fíjense, ese es el grave problema. Entonces, ¿por qué les estoy comentando este asunto que parece que era político? O sea, no, porque es técnico, es tecnológico. Tenemos que hacer la descripción de los equipos y de las maquinarias con una precisión científica. Ese es el punto acabado. Con precisión científico-técnica. Es decir, tantos centímetros, tal volumen, a tal temperatura, bajo tales presiones, es decir, todos esos datos que parecían ser en algún momento inverosímiles,
pero al momento la verdad son muy importantes, ¿sí? Las tecnologías cambian. ¿Sí? La tecnología que producen en Rusia, ¿sí? No es coincidente con la tecnología que la hacen en Alemania, ¿sí? Pueden coincidir en el sistema internacional, etcétera, pero la tecnología en el terminado, o sea, hay graves problemas, ¿sí? Además que yo les comento y les he comentado en principio, la tecnología soviética era una tecnología de mentiras. Y puedo recalcar eso. ¿Por qué razón? Porque en Machacamarca y en La Palca, Bolivia ha gastado más de 350 millones de dólares en la instalación de las plantas de volatilización de minerales de estaño de baja ley y no funcionaron, ¿sí? Porque habían problemas de tipo técnico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de contratar la tecnología. ¿Por qué se fueron en esa época a contratar tecnología de la Unión Soviética si podían haberla hecho de Estados Unidos o de Alemania? No, porque algunos miembros del directorio de la Comibol eran del Partido Comunista y tenían cierto acercamiento con la Unión Soviética, etc. Y pensaban que lo estaban haciendo bien y no lo hicieron bien. ¿Sí? Preguntan a sus papás qué es lo que ha pasado con las plantas que les estoy hablando de La Palca y de Machacamarca en la volatilización de los minerales de baja ley de estaño. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte tecnológica como estoy comentando. No hay que en estos, señores, es cuestión de dinero. De manera que hay que, señores, hacer puntualización concreta y exacta. Otro ejemplo más les voy a dar en este momento. Hay un ingeniero espejo y ahí paramos con nombres y apellidos, ¿sí? Es un colega ingeniero industrial que estuvo en la implementación de la planta de papel bol y cartón bol. Hicieron la implementación, sí, y resulta de que algunos equipos no funcionaban. Entonces empezaron a hacer auditorías y encontraron un sobreprecio. Sí, me estoy refiriendo a ese ingeniero que lo encontraron botado en el desierto de Atacama, en Chile, porque tenía detención domiciliaria y este ingeniero se había escapado. Se fue a Chile para tener libertad, ¿no? Y seguramente se perdió en el desierto y lo han encontrado así moribundo. Ahora no sé si está en Chile o está en Bolivia, pero lo cierto es de que eso ocurre. Entonces, esto tengo que evitarles a ustedes con este tipo de ejemplos. O sea, no es por denigrar ni por molestar en absolutamente, pero son ejemplos concretos, ¿sí? En el caso de la planta de volatilización de La Palca y de Machacamarca, los responsables de estas metidas de pata, sí, pues, se fueron, sí, se volatilizaron. Es lo único que volatilizaron esas plantas, ¿no? A los responsables. Y varios de ellos ya han muerto, ¿sí? Entonces ya no hay a quien echar la culpa, pero 350 millones de dólares es mucha plata. Con esa cantidad de dinero, con 150 millones de dólares, Potosí podría haber tenido, ¿cuántas? Unas 10 fábricas de 15 millones de dólares, ¿sí? Y podrían haber industrializado varias cosas y en vez de meter ese dinero en esas plantas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con la tecnología, ¿sí? Por eso que hay que describir perfectamente los equipos. Tanque de recepción de la leche, un ejemplo, ¿no? Construida de acero inoxidable calidad 18/8 IC 306 en la estructura que tiene contacto con la leche y también la estructura de sostenimiento del equipo con inox 304, ¿sí? Que es menos, ¿cómo podría llamar, calificar esto? Contaminante que el IC 306, es en el acero inoxidable, ¿no? El tipo de soldadura aceptada será tic-tac, que permite el pulido sanitario para equipamiento de alimentos. Fíjese, hasta la unión, ¿sí? De los tanques, de las planchas, dice, tiene que ser tic-tac. ¿Sí? Este tic-tac es soldadura tungsteno, ¿no? De acuerdo al diseño, en la sala de recepción de leche, la boca de descarga de leche debe estar a una altura de 100 centímetros del suelo, desde donde se vacían los envases en un filtro incorporado de acero inoxidable de 1 milímetro de apertura en el tamiz, para retener pequeños sólidos que hayan podido ser incorporados en el proceso de ordeno y transporte de la planta. Se propone que este equipo tenga una capacidad real de almacenaje de 300 litros por carga. La apertura de la boca corresponde a todo el área del envase. El espesor mínimo de la plancha de acero inoxidable es de 1.5 milímetros. Aquí dice, ¿no? La sala de recepción debe, inclusive la sala aquí, ¿qué es lo que tiene que tener la sala?
paredes totalmente revestidas de cerámica apropiada para la industria de alimentos. No es la cerámica que utilizamos en los baños o cocinas en la casa. Esta es una cerámica que tiene microporosidad, ¿sí? Entonces, ahí no se meten hongos, nada, porque es específicamente para esto, ¿no? Preferentemente blancos para detectar posibles formaciones de colonias de hongos nocivos a la calidad de la leche. Drenaje en el piso con trampas para roedores, ¿sí? Es decir, hay que poner, imagínense, un ratón en la leche, no puede ser. Entonces, alguna vez a Delicia le han hecho una denuncia, ¿no? Que han encontrado un ratón en una de las bolsas de leche. Entonces ha demostrado Felipe Veralosa, que es el gerente y propietario de Delicia, que no hay manera de que se entre un ratón a las bolsas. ¿Por qué? Porque tienen filtros por todo lado. O sea, algo ha pasado, para que o sea, o ha sido especulación qué es lo que ha pasado, o han hecho una mala jugada la oposición, etcétera, etcétera, pero logró demostrar, ¿no? Y no le siguieron un proceso, que era imposible que entre un roedor. Pero de todos modos, tiene que haber imposibilidad de que entren a la planta industrial de alimentos. No pueden haber roedores, no pueden haber cucarachas, no pueden haber moscas. O sea, no, tiene que ser totalmente aislada la sala, las salas, toda la planta en general, ¿no? Aquí están tuberías de vapor. Agua fría y evacuación de la leche deben estar claramente diferenciadas por colores. Las primeras harán su ingreso por la parte superior y deben ser visibles para labores de mantenimiento. Este es el tanque de recepción de la leche. Esto es lo que queremos. Lo que acabo de describir está mostrado aquí en fotografía. Bombas centrífugas sanitarias de impulsión. Este es el último ejemplo que doy porque hay mucho que analizar. Y por supuesto que en el proyecto sí está toda esta descripción con lujo de detalles para todos, ¿no? Como este es un texto, ¿sí? Guía, entonces solamente estoy tomando algunos ejemplos. Bomba centrífuga sanitaria de impulsión. Esta es la bomba centrífuga de impulsión que queremos, ¿no? Electrobomba de 100 litros por minuto. Es harto, ¿no? De potencia de 1 HP y diámetro de salida de 25 milímetros. Este de acá tiene que tener 25 milímetros, o sea, una pulgada más o menos, ¿no? Una pulgada. De la tubería de entrada desde el tanque de recepción de 1 pulgada o 1,5. El cabezal debe estar construido enteramente de acero inoxidable IC 304. Asimismo, el rotor. El motor eléctrico del experimento debe estar confinado en una caja de acero inoxidable para evitar todo tipo de contaminación a la planta y los productos. Ahí está. Aquí se están dando las medidas, las capacidades, cuánto tiene que bombear, etcétera, ¿no? Entonces, esto es ¿por qué estoy haciendo esto? Porque después de haber hecho la descripción de los procesos, layout, todo aquello, sí debo necesariamente hacer la descripción de todo el equipamiento, así, pero de esta manera, fíjense, aquí, tres tamices de acero inoxidable y unos 306. Toda la estructura de acero inoxidable, diámetro interno filtro, longitud, espesor, y esto es bien importante, sobre todo para muchos de ustedes que van a trabajar en el área estatal, ¿sí? Cuando con las licitaciones, se hace un pliego de especificaciones técnicas y el responsable es el ingeniero. Entonces, para comprar un servidor, el servidor tiene que tener una memoria, ¿sí? Una memoria RAM, por decirles, de 20 megabytes. Tiene que tener un disco de 50 teras y además que funcione bajo estos principios que ustedes conocen, porque ustedes son los especialistas que tienen que dar esas características. Este es un ejemplo. Ahora ya no estamos centrando solamente que esta es la manera general de especificar. Y fíjense, vamos a especificar y vamos a mostrar además a través de las fotografías, ¿sí? Cómo tiene que ser, cómo queremos que sea las patas, cómo queremos que esté instalado, exactamente tal como está acá, ¿no? Bomba centrífuga, la descremadora, es la descremadora industrial. Aquí se obtiene la nata, ¿cierto? Y se manda por un tubo. Y la leche que ya está desnatada se manda por al proceso de homogenización. Este es el homogenizador que les había comentado. Tiene una serie de pistones para homogenizar la leche y que además indica, ¿no? Que debe tener un diámetro la leche después de pasar por este equipo. Tiene que estar entre media y una micra por acción de los pistones.
¿Cuál es la capacidad de producción? 1.500 a 2.000 litros por hora. Y esto tienen que hacerlo de una manera muy bien pensada. Aquí está la actividad y el conocimiento de los ingenieros en esta temática. Entonces, ustedes pretenderán de que su proyecto lo quiera hacer un ingeniero mecánico, ¿no? Ni la menor idea, ¿no? O ustedes, como ingenieros de sistemas, quieran hacer un proyecto de elevador de cangilones, por decir, para una planta tampoco, porque no es su especialidad. Entonces, acá sí hay que tener mucho cuidado porque después de haber licitado y los proponentes haber leído el pliego de especificaciones, dicen, esto va a costar tanto, 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 mandan su propuesta. Si estamos en un mundo de gente cordial, de personas que no son mafiosas, ¿cierto? Entonces se reunirán el comité de contratación y empezarán a analizar punto por punto. Y se hará el contrato respectivo y luego viene la provisión de los equipos. Y en el momento de la provisión de los equipos, en vez de tener un homogeneizador con estas características, resulta que solamente es de 500 litros por hora nada más. Ese momento de la verificación hay que parar y hay que decir, a ver un momentito, ¿cuánto de cuánto es esto? Nosotros hemos pedido de 1.500 a 2.000 litros por hora, señor, porque así exige el proceso de producción. Usted no me puede venir a entregar uno de 500. Ah, no, pero es que no decía dónde, no decía, aquí está, mira, aquí dice 1.500 a 2.000 litros por hora. Entonces, mientras no me cambie este equipo, yo no le voy a pagar o la garantía que usted está dejando en el banco de buena provisión, la voy a cobrar. Usted tiene 30 días para poderme entregar. O sea, hay que ser así, mis distinguidos amigos, sobre todo ¿sí? En el campo del Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las leyes son muy rigurosas en el Estado con la ley 1178 y los reglamentos adjuntos justamente para controlar este tipo de situaciones que antes ocurría, por supuesto, en el país. Ahora ya no ocurre con mucha frecuencia, ¿sí? Pero, y además para que las personas que ponen su firma en el comité de contratación sepan exactamente qué están haciendo. Este es un trabajo evidentemente muy bonito, pero de mucha precisión, de mucha precisión. Los vendedores son pícaros, ¿sí? Y sus representantes también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si se equivoca ya en el momento de contratación, han alterado estas cosas y no están de acuerdo al proyecto. Ese ya no es el problema de los que han hecho el proyecto, ese es el problema del comité de contratación, ¿cierto? ¿Por qué le han bajado de 1.500 a 500? Ah, no, pero es más barato, además, ¿qué cosa? Sí, señor, pero aquí nosotros como ingenieros hemos calculado que necesitamos este flujo. Usted me baja el flujo y ya no vamos a tener los rendimientos que estamos proponiendo en el proyecto. Los rendimientos van a ser menores y por lo tanto el proyecto puede fracasar. La cosa ya es de responsabilidad. Entonces, de alguna manera, si la ley 1178 de control fiscal nos ha permitido en los últimos tiempos ya de ser un poco más estrictos justamente con estas cosas que estamos haciendo. ¿Sí? Es igual que alguna vez un edificio se ha derrumbado. ¿Sí? ¿Por qué se ha derrumbado? Porque en las especificaciones técnicas decía que debería utilizarse una mezcla 1, 2, 3, por decirlo, ¿no? Uno de cemento, 2 de grava y 3 de arena, por decirlo, 1, 2, 3. Pero resulta sí, que en la práctica se ha utilizado medio de cemento, ¿sí? Y el resto, el material correspondiente. Por lo tanto, la mezcla es débil y por lo tanto se ha quedado el edificio, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hicieron con esa calidad? Porque el supervisor no se dio cuenta. ¿Sí? Miren, es así, es así. Como en el caso que está pasando la señora Eva Copa, ¿no? Enjuiciando a los del anterior gobierno municipal por todo y por nada. Ustedes van a vivir más que yo. Así que vamos a ver de aquí a unos años más qué es lo que va a pasar por los errores que tiene la señora. Ahora no quiere aceptar los errores administrativos que hayan habido en la anterior gestión y cuando le toque a la señora pasar por el tamiz de la evaluación, uy, cuidado que esté llorando el doble de lo que está haciendo ya en este momento a la gente. ¿Sí? Tengan o no tengan culpabilidad, pero así nomás son las cosas, ¿sí? Así nomás son las cosas. Entonces, aquí está el diagrama del pasteurizador de placas, bomba sanitaria de impulsión,
tanque simple. Y fíjense, ahí está su dibujo, su fotografía y los señalamientos técnicos. ¿Y quiénes tienen que hacer esto? Los especialistas, ¿sí? Envasadora automática de líquidos. Aquí está un envasador de sachets, ¿no? Donde sachetean las bolsas de 1 litro, de medio litro, de 150 gramos, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ese punto, por favor, porque vamos a entrar ya en el balance másico. ¿Alguna pregunta? Lo que estoy haciendo es describirles, sí, lo que ustedes han estudiado en el tiempo que tomé para asistir a la misa que les había comentado. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ninguno. Ahora sí tengan mucho cuidado entonces. Ahora vamos a ver el balance másico. Hay 2 tipos de balance que tenemos que hacer necesariamente, ¿sí? Del proceso de producción que estamos sometiendo al análisis. Estamos en la parte de ingeniería. Entonces aquí hay dos balances, el balance másico y el balance energético. ¿Por qué es necesario hacer el balance másico? Porque necesitamos saber, ¿sí?, que si entran 5, ¿cuánto va a salir de producto? Ustedes no dirán, ¿sabe qué? Yo quiero 10 kilogramos de mermelada, por decir una cosa muy básica. Entonces, no pretenderán que para producir 10 kilogramos de mermelada de naranja, tengamos que utilizar 10 kilogramos de naranjas. Ustedes saben que no es así. ¿Por qué? Porque seguirá un 7% en cáscaras, un 1% en coquitos y en otras materias que tiene la naranja. En total pérdidas, por decirles, un 15%. Entonces, no todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Es decir, hay pérdidas en el proceso. Y es bien importante porque de esta manera podemos conocer los resultados, ¿sí?, que nos van a indicar las proporciones de la transformación. Me dejo entender, de la transformación. Tal vez viendo esto ustedes puedan comprender mejor todavía. Aquí está el balance másico para la elaboración de los productos lácteos del proyecto Tupisa. Para producir 5.000 litros, ¿sí?, 5.000 litros o más bien no producir, sino para obtener 5.000 litros de leche en yogur, en jugos y en quesos, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos 5.160 kilogramos. Aquí no, pero es para procesar 5.000 litros de leche. Correcto, se me ha un poco estaba equivocado. O sea, se va a producir un poco menos, ¿no? Porque van a haber pérdidas. Por ejemplo, de la recepción de la leche